Nadie entendía por qué ella nunca asistía a sus fiestas. En una ciudad donde las luces nunca parecían apagarse y los secretos flotaban en el aire como perfume caro, las invitaciones de Adrián Valcárcel eran más que simples eventos, eran símbolos de poder. Empresarios, modelos, artistas, políticos, todos competían por aparecer en sus salones dorados, bajo sus candelabros de cristal, bebiendo de sus copas mientras fingían no notar las miradas afiladas y las traiciones silenciosas. Pero había una ausencia que siempre se comentaba en voz baja. Clara Rivas. Hermosa sin esfuerzo, elegante sin intención, y misteriosa como una historia que nadie había logrado terminar. Las invitaciones llegaban a su puerta cada mes, escritas a mano, selladas con cera, como si Adrián creyera que algún día ella cambiaría de opinión. Pero Clara nunca respondía. Ni una vez. ¿Quién se cree que es? Murmuraban algunos con una mezcla de fascinación y resentimiento. O tal vez es la única que sabe quién es él en realidad, susurraban otros más atentos. Adrián sonreía cuando escuchaba su nombre. Una sonrisa peligrosa. Porque Clara no era simplemente una mujer que no asistía a sus fiestas. Era la única que lo había rechazado, y sobrevivido. Lo que nadie sabía era que años atrás, cuando ambos eran apenas nombres sin peso en una ciudad indiferente, sus caminos se habían cruzado de una forma muy distinta. No había lujo, ni música, ni cámaras. Solo promesas. Promesas que él rompió sin mirar atrás, dejando a Clara con algo más que el corazón herido, la determinación de no olvidar. El tiempo pasó. Adrián construyó un imperio. Clara desapareció. O eso creían. Hasta aquella noche. La noche en que todo cambió. La fiesta era diferente. No por la decoración, que como siempre rozaba la perfección, ni por la lista de invitados, cuidadosamente seleccionada entre los más influyentes. Era diferente porque Adrián estaba inquieto. Caminaba de un lado a otro, revisando detalles que normalmente ignoraba. Su mirada buscaba algo, o a alguien. ¿Esperas a alguien especial?, preguntó uno de sus socios, con una sonrisa burlona. Adrián no respondió de inmediato. Solo alzó su copa, observando cómo el líquido ámbar capturaba la luz. Tal vez, dijo finalmente. Y entonces ocurrió. La puerta principal se abrió. No de forma dramática, no con estruendo. Fue un gesto casi silencioso, elegante, como si la noche misma hubiera decidido hacer una pausa. Las conversaciones se desvanecieron lentamente como olas retirándose de la orilla, y todas las miradas se dirigieron hacia la entrada. Clara Rivas había llegado. Vestida de negro, pero no de luto sino de poder. Su vestido parecía absorber la luz, mientras su piel la reflejaba con una suavidad casi irreal. Caminaba sin prisa, cada paso medido, cada gesto calculado sin parecerlo. No necesitaba anunciar su presencia, su sola existencia en ese espacio era un mensaje. Los susurros comenzaron de inmediato. No puede ser. ¿Es ella? ¿Por qué ahora? Adrián dejó su copa. Por primera vez en años, no tenía control de la situación. Sus ojos se encontraron con los de ella al otro lado del salón. Y en ese instante el ruido, la música, las risas, todo desapareció. Solo quedaban ellos. Clara sonrió. No era una sonrisa amable. Era una promesa. Adrián avanzó hacia ella, esquivando invitados como si fueran sombras sin importancia. Cuando finalmente estuvieron frente a frente, el silencio entre ellos era más intenso que cualquier conversación. Pensé que nunca vendrías, dijo él con una calma cuidadosamente construida. Yo también, respondió ella, suavemente. Hubo un instante de pausa. Un juego invisible. Un recuerdo compartido que ninguno mencionó. ¿Qué te hizo cambiar de opinión?, preguntó Adrián, inclinándose apenas, como si intentara descifrarla. Clara ladeó la cabeza. Las deudas, dijo, siempre se pagan. Algo en su tono hizo que la sonrisa de Adrián se tensara. Pero antes de que pudiera responder, Clara ya se había movido, alejándose de él con la misma elegancia con la que había llegado. La música volvió, las conversaciones también, pero el ambiente había cambiado. Había una tensión nueva, eléctrica, imposible de ignorar. Clara no vino a mezclarse. Vino a observar.
Recorrió el salón con una mirada tranquila, deteniéndose en detalles que nadie más parecía notar: un intercambio de sobres discretos, una discusión ahogada en sonrisas, una mujer que evitaba mirar a su acompañante. Todo encajaba en un patrón que solo ella parecía entender. Y entonces comenzó el verdadero espectáculo. No fue inmediato. Clara sabía esperar. Sabía que la paciencia era una forma de poder que pocos dominaban. Mientras tanto aceptaba copas que apenas probaba, respondía a saludos con cortesía distante, y dejaba que la curiosidad de todos creciera como una llama contenida. Adrián la observaba desde lejos. No confiaba en ella. Pero tampoco podía apartar la mirada. Había algo distinto en Clara. No era solo la seguridad. Era la certeza. Como si cada segundo que pasaba en esa fiesta estuviera calculado desde mucho antes de que cualquiera de ellos recibiera la invitación. Y entonces, justo cuando la noche alcanzaba su punto más alto, Clara decidió que era momento de actuar. Se acercó al centro del salón, donde la música era más intensa, donde las miradas eran inevitables. Tomó una copa de la bandeja de un camarero y la alzó ligeramente, como si brindara por algo que solo ella conocía. A las verdades ocultas, dijo con una voz clara que, sin necesidad de gritar, logró atravesar el ruido. Algunos rieron, pensando que era una ocurrencia elegante. Otros no. Adrián sintió un nudo en el estómago. Porque conocía ese tono. Y sabía que Clara no había venido a hacer un brindis. Había venido a destruir algo. O a alguien. Y esta vez, no pensaba marcharse sin terminar lo que empezó. El eco de su brindis no se disipó como un simple gesto social, se quedó suspendido en el aire, como una advertencia que nadie quería interpretar en voz alta. Clara bajó la copa con lentitud, observando cómo algunos invitados evitaban su mirada mientras otros, más inconscientes, continuaban riendo sin comprender que algo invisible ya se había puesto en marcha. Adrián avanzó hacia ella de nuevo, pero esta vez no había elegancia en su paso. Había urgencia. No es tu estilo hacer escenas, murmuró acercándose lo suficiente para que solo ella lo oyera. Clara no lo miró de inmediato. Se permitió unos segundos más, saboreando el momento, sintiendo el peso de todas esas miradas sobre ella. Tampoco lo era el tuyo destruir vidas, respondió finalmente, girándose con una calma que contrastaba con la tensión en sus ojos. Adrián entrecerró la mirada. No sabes de qué estás hablando. Clara soltó una leve risa, suave, casi melancólica. Oh, Adrián, sé exactamente de qué estoy hablando. La diferencia es que tú pensaste que yo nunca volvería para recordártelo. Antes de que él pudiera replicar, una serie de notificaciones comenzó a vibrar en los teléfonos de varios invitados. Primero uno, luego otro, y otro más. El murmullo creció como un incendio imposible de contener. ¿Qué es esto? No puede ser. ¿Quién envió esto? Adrián sacó su propio teléfono, y por primera vez en mucho tiempo su rostro perdió el control. Su mandíbula se tensó y el color abandonó lentamente su piel. En la pantalla, un archivo. Un vídeo. Y no era cualquier vídeo. Clara lo observó sin intervenir, dejando que el caos se desarrollara como una obra cuidadosamente ensayada. Sabía que cada segundo contaba, que cada reacción alimentaba la siguiente, creando una cadena que nadie podría detener. Deberías verlo, dijo con una suavidad casi cruel. Adrián levantó la mirada hacia ella, pero ya no había arrogancia en sus ojos. Solo una pregunta muda, y una sospecha que comenzaba a confirmarse. ¿Qué hiciste? Clara dio un paso hacia él, reduciendo la distancia entre ambos hasta convertirla en algo íntimo, casi peligroso. Lo que tú me enseñaste, susurró. Esperar el momento perfecto. A su alrededor, el ambiente se transformaba. Algunos invitados se apartaban discretamente como si el simple hecho de estar allí pudiera implicarlos. Otros observaban con morbo, incapaces de apartar la mirada del espectáculo que se desplegaba ante ellos. El vídeo seguía circulando. Imágenes de reuniones privadas, acuerdos ilegales, traiciones cuidadosamente ocultas bajo capas de sofisticación. Nombres importantes. Rostros conocidos. Y en el centro de todo. Adrián. Esto es falso, dijo él, pero su voz carecía de convicción. Claro, respondió Clara.
Como todas tus promesas. El silencio entre ellos se volvió insoportable. Pero Clara no había terminado. Se alejó unos pasos, dejando que todos pudieran verla de nuevo, y alzó ligeramente la voz. Siempre me preguntaron por qué nunca venía a estas fiestas, dijo, dirigiéndose a nadie y a todos al mismo tiempo. La verdad es que no encontraba nada interesante en ellas. Algunos rostros se endurecieron. Otros comenzaron a entender. Pero esta noche, continuó, dejando que una leve sonrisa curvara sus labios, esta noche es diferente. Adrián dio un paso adelante. Clara, detente. Ella lo miró. Y por primera vez, no había rastro de pasado en sus ojos. ¿Detenerme? Repitió como si la idea le resultara absurda. Tú te detuviste cuando me dejaste sola, cuando arruinaste todo lo que tenía, cuando decidiste que yo no importaba. Su voz no se elevó, cada palabra golpeó con la fuerza de una verdad largamente contenida. Esto no es venganza, Adrián añadió. Es equilibrio. En ese instante las puertas del salón se abrieron de nuevo. Pero esta vez no fue una entrada elegante. Fue una irrupción. Voces firmes, pasos decididos, miradas que no buscaban aprobación. La música se detuvo abruptamente y el murmullo dio paso a un silencio denso, expectante. Clara no se giró de inmediato. No lo necesitaba. Sabía exactamente quién había llegado. Adrián, en cambio, sintió como el suelo bajo sus pies dejaba de ser seguro. Su mente trabajaba a toda velocidad, buscando salidas, estrategias, cualquier cosa que pudiera devolverle el control. Pero por primera vez, no había nada. Pensaste que eras intocable, dijo Clara, con una serenidad que rozaba lo implacable. Que podías construir tu mundo sobre mentiras y nadie lo notaría. Finalmente se giró hacia la entrada. Y sonrió. Pero no era una sonrisa de triunfo. Era algo más profundo. Más definitivo. Yo también lo creí, añadió en voz baja. Hasta que entendí que las caídas más grandes, siempre comienzan en silencio. Los invitados se apartaban, creando un camino involuntario, como si una fuerza invisible los empujara a abrir espacio para lo inevitable. Las miradas iban de Clara a Adrián, de Adrián a la entrada, intentando descifrar quién tenía realmente el control de la situación. Adrián apretó los puños. No sabes con quién te estás metiendo, dijo, aunque ya no sonaba como una amenaza, sino como un eco de lo que alguna vez fue. Clara inclinó ligeramente la cabeza. Oh, sí lo sé, respondió. Por eso tardé tanto. Un nuevo silencio cayó sobre el salón. Pesado. Irreversible. Y en medio de ese instante suspendido, cuando todo parecía al borde de romperse por completo, Clara dio un último paso hacia adelante, como si cruzara una línea invisible que separaba el pasado de algo mucho más peligroso. Porque lo que Adrián aún no entendía, era que aquella noche no se trataba solo de exponerlo. Había algo más. Algo que iba mucho más allá de él. Y cuando finalmente lo descubriera, sería demasiado tarde para hacer algo al respecto. Porque mientras todos creían que el escándalo giraba únicamente en torno a Adrián, Clara sabía que él era solo la primera pieza de un mecanismo mucho más amplio, una estructura cuidadosamente construida durante años, alimentada por silencios comprados, favores devueltos y secretos enterrados en lugares donde nadie se atrevía a excavar. Las figuras que habían entrado al salón no eran simples invitados inesperados. Su presencia alteraba el aire mismo. No hablaban alto, no necesitaban hacerlo. Sus pasos marcaban un ritmo distinto, firme, irreversible. Algunos de los asistentes comenzaron a retroceder instintivamente, como si reconocieran en ellos algo que iba más allá de la autoridad, algo que no se podía negociar. Clara los observó avanzar con una serenidad que contrastaba con la creciente tensión del lugar. Había esperado ese momento con una precisión casi obsesiva. Cada detalle, cada movimiento, cada segundo había sido calculado para desembocar exactamente ahí. Adrián, en cambio, sentía como el control se le escapaba entre los dedos. Su mente intentaba reconstruir el tablero, encontrar una jugada que aún le perteneciera. Pero todo lo que encontraba eran piezas movidas sin su conocimiento. ¿Qué más hiciste?, preguntó con una voz baja, cargada de una furia que ya no lograba ocultar. Clara lo miró de reojo como si evaluara si valía la pena responderle.
Abrí puertas, dijo finalmente. Puertas que tú cerraste creyendo que nadie insistiría en cruzarlas. Uno de los hombres recién llegados se detuvo a pocos metros de ellos. No dijo nada de inmediato. Su mirada recorrió el salón, deteniéndose en rostros que minutos antes irradiaban seguridad y ahora evitaban cualquier contacto visual. El silencio era tan denso que incluso la respiración parecía demasiado ruidosa. Clara dio un paso atrás, dejando que la escena se desarrollara sin interferir más. Su papel, al menos en apariencia, estaba llegando a su punto más visible, pero no al más profundo. Porque su venganza no era impulsiva. Era quirúrgica. Y apenas estaba comenzando a mostrar sus verdaderas capas. Señor Valcárcel, dijo finalmente una de las voces, firme sin necesidad de elevarse. Tendremos que hacerle unas preguntas. Adrián soltó una risa breve, incrédula, casi desesperada. ¿Aquí? En mi propia casa. Precisamente aquí. Las miradas se cruzaron. Algunas cargadas de juicio, otras de miedo, otras de alivio. Porque cuando cae alguien como Adrián, muchos sienten que una parte de sus propios pecados queda momentáneamente cubierta por la sombra del escándalo ajeno. Pero Clara no estaba interesada en ese tipo de consuelo. Sus ojos se movieron lentamente por la sala, identificando a otros que aún no habían sido tocados por la ola que ella había desatado. Sabía sus nombres. Sabía sus historias. Sabía exactamente cuánto tenían que perder. Y ellos empezaban a sospecharlo. Uno de ellos, un hombre de traje impecable y sonrisa ensayada, dio un paso hacia la salida, intentando desaparecer sin llamar la atención. Clara lo vio. No dijo nada. No lo detuvo. No hacía falta. Porque en ese juego, nadie salía realmente ileso. Adrián, acorralado por una situación que ya no podía dominar, volvió a mirarla. No termina aquí, dijo entre dientes. Clara sostuvo su mirada. No, respondió con calma. Aquí es donde empieza a ser visible. Esa frase cayó como una piedra en el agua, generando ondas que se extendieron más allá de lo evidente. Algunos comenzaron a entender que lo que estaba ocurriendo no era un evento aislado, sino el inicio de algo más grande, más profundo, y mucho más peligroso. Porque si Clara había logrado exponer a Adrián de esa forma, en su propio territorio, frente a su propio círculo, ¿qué más podría haber preparado? La incertidumbre se volvió palpable. Y Clara la disfrutó. No por crueldad, sino porque durante mucho tiempo, había sido ella quien vivía en esa incertidumbre. Sin respuestas, sin justicia, sin equilibrio. Hasta ahora. Los hombres comenzaron a acercarse a Adrián con mayor determinación. Él no opuso resistencia, pero su postura seguía siendo desafiante, como si una parte de él aún se negara a aceptar la caída. Esto no cambia nada, murmuró. El sistema sigue ahí. Clara asintió levemente. Lo sé. Esa respuesta pareció desconcertarlo más que cualquier acusación. Entonces, ¿para qué todo esto? Ella lo observó durante unos segundos, como si midiera el peso de su propia verdad. Porque alguien tenía que empezar a romperlo. Las palabras no fueron grandilocuentes. No necesitaban serlo. Su fuerza estaba en la certeza con la que fueron dichas. Y en lo que implicaban. Porque romper algo así no era un acto único. Era un proceso. Lento. Preciso. Implacable. Y Clara no tenía intención de detenerse. Mientras Adrián era finalmente apartado del centro del salón, las miradas comenzaron a desplazarse hacia ella de nuevo. Ya no con simple curiosidad, ni siquiera con admiración. Ahora había algo más. Temor. Un temor silencioso contenido que se instalaba en quienes empezaban a preguntarse si ellos también formaban parte de la historia que Clara estaba escribiendo. Ella lo sintió. Y lo aceptó. Sin orgullo. Sin duda. Porque había cruzado un punto del que no se regresa. Se dirigió hacia la salida con la misma elegancia con la que había llegado, pero esta vez el camino se abría antes de que diera el primer paso. Nadie quería interponerse. Nadie quería ser el siguiente. Al llegar a la puerta se detuvo un instante. No se giró. Pero habló.
Esto no es sobre una fiesta, dijo suavemente. Nunca lo fue. Y luego salió. El aire de la noche la recibió con una calma que contrastaba con el caos que había dejado atrás. Respiró profundamente cerrando los ojos por un segundo, como si necesitara reconectar con algo más allá de todo aquello. Pero incluso ahí, en ese aparente silencio, sabía que no estaba sola. Porque había ojos que la observaban. No desde el interior de la mansión, sino desde la oscuridad. Y esos ojos no mostraban sorpresa. Ni miedo. Mostraban reconocimiento. Como si hubieran estado esperando ese momento tanto como ella. Clara abrió los ojos lentamente. Y en ese instante comprendió algo que no había previsto del todo. Que su venganza había llamado la atención de fuerzas que no respondían a las mismas reglas. Y que, quizás sin saberlo, acababa de convertirse en parte de un juego mucho más peligroso de lo que incluso Adrián había representado. Pero en lugar de retroceder, sonrió apenas. Porque si algo había aprendido, era que los verdaderos finales nunca llegan cuando uno los espera. Y en esa sonrisa había algo nuevo, algo que no pertenecía al pasado ni al dolor que la había llevado hasta allí, sino a una comprensión más fría, más amplia, casi estratégica. Clara no era ingenua, sabía reconocer cuando una historia cambiaba de escala. Y lo que había comenzado como una deuda personal ahora se deslizaba hacia un terreno donde las motivaciones eran menos visibles y las consecuencias mucho más profundas. Las luces de la mansión seguían brillando a su espalda, pero ya no le interesaban. El verdadero movimiento estaba fuera, en las sombras que no se anunciaban, en los silencios que no se podían grabar ni compartir. Caminó despacio, dejando que sus pasos marcaran un ritmo que no revelaba prisa, aunque por dentro cada sentido estaba alerta. Sabía que no te detendrías ahí. La voz surgió desde la penumbra, firme, sin necesidad de imponerse. Clara no se sobresaltó. Tampoco giró de inmediato. Dejó que ese instante se estirara, como si el tiempo mismo necesitara adaptarse a la nueva dinámica. Y yo sabía que alguien aparecería, respondió finalmente girándose con suavidad. El hombre que emergió de la oscuridad no llevaba insignias visibles, ni uniforme, ni gesto amenazante. Pero había algo en su postura que delataba control. Un tipo de control distinto al de Adrián. Más silencioso. Más antiguo. Has causado bastante ruido, añadió él observándola con atención. Demasiado para alguien que supuestamente desapareció. Clara inclinó ligeramente la cabeza. El ruido es útil. Obliga a que otros salgan de sus escondites. El hombre esbozó una leve sonrisa. ¿Y crees que estás lista para lo que sale cuando eso ocurre? Esa pregunta no era casual. Tampoco era una advertencia simple. Era una prueba. Clara lo entendió. No vine hasta aquí para detenerme ahora, respondió. Si estás aquí, no es para preguntarme eso. Hubo un breve silencio. No incómodo, sino calculado. Como si ambos evaluaran cuánto revelar sin ceder demasiado. Hay estructuras que no se derrumban con un escándalo, dijo él finalmente. Adrián era una pieza. Importante sí. Pero reemplazable. Lo sé. Entonces sabes que alguien ya está ocupando su lugar. Esa afirmación no sorprendió a Clara, pero sí afinó su mirada. Porque confirmaba algo que hasta ese momento solo era una hipótesis. No vine a quitar una pieza, dijo. Vine a encontrar el tablero completo. El hombre dio un paso más cerca, lo suficiente para que la luz tenue revelara parte de su rostro, pero no lo suficiente para hacerlo reconocible. Y el tablero no es lo que crees. Clara sostuvo su mirada sin titubear. Entonces muéstramelo. Esa respuesta pareció interesarle. No como una victoria, sino como una variable que había sido considerada, pero no confirmada. No funciona así, replicó. Nadie ve el tablero completo. Cada uno conoce su fragmento. Lo suficiente para jugar. No lo suficiente para escapar. Clara entrecerró los ojos. Yo no estoy jugando. Todos lo están, dijo él con calma. La diferencia es quién lo sabe. Un coche pasó a lo lejos, rompiendo brevemente el silencio de la noche. Clara desvió la mirada un segundo, lo justo para pensar,
para reorganizar las piezas que comenzaban a multiplicarse en su mente. ¿Quién eres?, preguntó volviendo a fijarse en él. El hombre no respondió de inmediato. Alguien que ha visto lo que ocurre cuando personas como tú llegan demasiado lejos, demasiado rápido. ¿Y qué ocurre? Él la observó con una mezcla de curiosidad y cautela. Desaparecen. No hubo dramatismo en su tono. Ni amenaza directa. Solo una verdad expuesta sin adornos. Clara lo sostuvo en silencio durante unos segundos. Luego una leve sonrisa volvió a aparecer en sus labios. Entonces supongo que he tenido suerte. No, corrigió él. Ha sido útil. Esa palabra cambió algo. No en su expresión, pero sí en la dirección de sus pensamientos. ¿Útil para quién? El hombre no respondió con palabras esta vez. En lugar de eso sacó algo de su bolsillo, un pequeño dispositivo, delgado, oscuro. Lo sostuvo entre sus dedos por un instante antes de extenderlo hacia ella. Clara no lo tomó de inmediato. ¿Qué es? Una elección. Ella arqueó una ceja. Eso no explica nada. Lo suficiente, replicó él. Puedes seguir como hasta ahora, confiando en lo que crees saber, o puedes empezar a ver lo que realmente se mueve detrás. Clara observó el dispositivo. No era grande, no era llamativo. Pero intuía que no era algo que se ofreciera sin consecuencias. ¿Y qué pasa si lo tomo? El hombre inclinó ligeramente la cabeza. Entonces ya no habrá vuelta atrás. Clara soltó una leve risa, casi imperceptible. No ha habido vuelta atrás desde hace mucho. Y entonces finalmente lo tomó. En el momento en que sus dedos tocaron el dispositivo, una sensación extraña la recorrió. No física sino mental. Como si de alguna forma acabara de cruzar otra línea invisible, más profunda que la anterior. El hombre asintió apenas. Bienvenida a la parte que nadie cuenta. Clara levantó la mirada, lista para exigir más respuestas, pero él ya estaba retrocediendo hacia la sombra de la que había salido. Espera, dijo. No puedes simplemente. Ya sabes cómo encontrar lo que sigue, interrumpió él sin detenerse. Siempre lo has sabido. Y entonces desapareció. Sin ruido. Sin despedida. Clara quedó sola de nuevo con el peso del dispositivo en la mano y una certeza creciente en el pecho. Lo que acababa de aceptar no era una herramienta, era una puerta. La miró unos segundos evaluando. Luego la activó. La pantalla se iluminó con una interfaz simple, casi minimalista. Ningún nombre. Ninguna explicación. Solo un símbolo, y una ubicación. Clara sintió como su pulso se aceleraba ligeramente. No por miedo. Sino por anticipación. Porque ese punto en el mapa no estaba lejos. Y algo en su interior le decía que al llegar allí, las respuestas que había estado buscando, no serían las únicas que encontraría. Levantó la vista hacia la carretera, donde la ciudad seguía latiendo, ajena a lo que comenzaba a gestarse bajo su superficie. Y sin dudar más dio el primer paso hacia ese nuevo destino. El punto en el mapa la condujo hasta un lugar que no figuraba en ninguna de las rutas habituales de la ciudad, un edificio antiguo, olvidado por el brillo moderno que devoraba todo a su alrededor. No había letreros, no había vigilancia visible, pero Clara supo, desde el primer instante que había sido esperado su llegada. La puerta cedió con un leve empujón, como si ya conociera su intención. Dentro el silencio no era vacío, era denso, cargado de presencias invisibles. Cada paso que daba resonaba con una precisión incómoda, como si alguien, o algo, estuviera midiendo su avance. No dudó. Nunca lo hacía. El dispositivo vibró en su mano, guiándola a través de pasillos oscuros hasta una sala iluminada por una única luz suspendida en el centro. Y allí finalmente encontró lo que había estado buscando, aunque no de la forma que imaginaba. Pantallas. Decenas de ellas. Cada una mostrando fragmentos de vidas, conversaciones privadas, reuniones cerradas, decisiones tomadas en la sombra. No eran solo pruebas, eran hilos. Hilos de un tejido invisible que conectaba a personas que jamás admitirían conocerse. Y en el centro de todo, un símbolo. El mismo que había visto al activar el dispositivo.
Clara se acercó lentamente sintiendo cómo cada pieza encajaba en su mente con una claridad inquietante. Adrián no había sido el arquitecto. Ni siquiera uno de los principales jugadores. Había sido un intermediario. Uno de muchos. Ahora lo ves. La voz no venía de las sombras esta vez. Venía de todas partes. Clara no se giró. No lo necesitaba. No, respondió con una calma que sorprendía incluso a ella misma. Ahora empiezo a entender. Las pantallas cambiaron al unísono. Rostros. Nombres. Historias. Algunos poderosos. Otros invisibles. Pero todos conectados por decisiones que habían alterado destinos sin dejar rastro. Esto no es una organización, continuó la voz. Es un equilibrio. Clara entrecerró los ojos. El equilibrio no se construye con mentiras. No, respondió la voz. Se mantiene con ellas. Ese fue el momento en que todo se definió. No era un sistema que pudiera derribarse con una revelación. Era un mecanismo que se adaptaba. Que sobrevivía. Que se regeneraba. Y que de alguna forma la había estado esperando. Clara respiró hondo, sintiendo el peso de la elección que se desplegaba ante ella. Podía intentar destruirlo, sabiendo que probablemente solo crearía otro igual. O podía hacer algo mucho más peligroso. Podía entrar. ¿Por qué yo? Preguntó finalmente. Hubo una pausa. No de duda. Sino de precisión. Porque no pediste permiso, respondió la voz. Porque no te detuviste. Porque entendiste que el mundo no cambia desde afuera. Clara bajó la mirada hacia el dispositivo en su mano. Ya no parecía una herramienta. Parecía una llave. Y entonces, sin más titubeos, tomó su decisión. Si entro, dijo alzando la voz lo suficiente para que su determinación fuera incuestionable, no juego bajo tus reglas. Las pantallas parpadearon. Por primera vez algo cambió en el tono de la voz. Eso, es exactamente lo que esperamos. Clara alzó la vista. Y sonrió. Pero no era la sonrisa de alguien que había ganado. Era la de alguien que había elegido el riesgo más alto, sabiendo exactamente lo que podía perder. Las luces de la sala comenzaron a intensificarse, y los datos en las pantallas fluyeron más rápido, como si reaccionaran a su presencia. Un sistema que la reconocía. Que la integraba. Pero Clara no se dejó absorber. Observó. Analizó. Y entonces empezó a hacer lo que nadie había previsto. No destruyó. No expuso. Reescribió. Pequeños cambios. Casi invisibles. Decisiones que parecían insignificantes, pero que alteraban rutas, desviaban encuentros, desarmaban alianzas antes de que se consolidaran. Un movimiento lento, preciso, imparable. El equilibrio comenzó a cambiar. No con violencia. Sino con inteligencia. Y por primera vez el sistema no supo cómo responder. Porque Clara no era una pieza. Era una variable. Días después, la ciudad volvió a su ritmo habitual. Nuevas fiestas. Nuevos nombres. Nuevas máscaras. Pero algo había cambiado. Algunos acuerdos nunca se concretaron. Algunas figuras desaparecieron sin explicación. Y otras comenzaron a caer, una por una, sin que nadie pudiera entender por qué. En la cima de todo eso, invisible, intocable. Clara observaba. No desde un trono. Sino desde las grietas. Donde el verdadero poder siempre ha existido. ¿Y Adrián? Adrián entendió demasiado tarde. Desde el silencio de su caída, viendo cómo todo lo que había construido se desmoronaba pieza a pieza, comprendió que su error no fue subestimar a Clara. Fue creer que ella solo buscaba venganza. Porque la venganza termina. Pero lo que ella había iniciado no tenía final. Y en algún lugar, entre luces que nadie notaba y sombras que nadie cuestionaba, Clara Rivas dejó de ser una historia susurrada para convertirse en algo mucho más peligroso. Una presencia. Una decisión. Un cambio inevitable.
Y mientras el mundo seguía girando, ajeno a la red invisible que comenzaba a reconfigurarse bajo sus pies, una verdad silenciosa se abría paso entre el caos y el orden. Que algunas mujeres no regresan para recuperar lo que perdieron. Regresan para redefinir las reglas de todo lo que existe. ¿Y cuándo lo hacen? Ni siquiera el poder sabe cómo detenerlas.